Hola. Hola. Vale. Vale. Cuando quieras. Vale. Bueno, buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia, lo primero. Bienvenidos a la charla El vínculo como palanca emocional en la relación docente-alumno. Contamos con Roberto Aguado, psicólogo, experto en educación emocional y autor de Vinculación Emocional Consciente. Y en el otro lado, Rafael Guerrero, psicólogo, director de Darwin Psicólogos, que son los que organizan la charla. Es profesor de la Facultad de Educación de la Complutense y del Centro Universitario Cardenal Cisneros, así como autor de TDAH, entre la patología y la normalidad. Vale, va a empezar hablando Rafa, luego le va a seguir Roberto y al final tendremos unos minutillos para preguntas por si os queda alguna duda al respecto o queréis aportar algo más. Vale, pues muchas gracias. Que esperemos que les quede alguna duda. Eso será bueno. Buenos días. ¿Cómo estáis? Me alegro, me alegro. Hoy viernes, día soleado, ¿no? Maravilloso. Bueno, me sumo, le doy las gracias a Adri, por supuesto, por habernos presentado, que es uno de nuestros ayudantes en Darwin, y por supuesto a Roberto, que esté aquí, ¿vale? Un buen amigo, un excelente profesional, y bueno, pues le propuse esta idea hace unos cuantos meses ya en un congreso que coincidimos, y bueno, yo creo que no había acabado una pregunta cuando ya me estaba diciendo que sí, ¿no? Así que bueno, agradecerle su tiempo, que tiene una agenda muy apretada, pero aquí está para darnos una conferencia y para que todos sigamos aprendiendo, ¿no? Y por supuesto agradeceros a vosotros el hecho de que estéis aquí. Hemos preparado esta conferencia, este taller con muchas ganas y con mucha motivación, con la idea de que bueno, podamos sacar algunas ideas que os puedan servir como maestros que sois o como futuros maestros que estáis a punto de empezar, ¿no? Bueno, el título de mi ponencia es el que veis aquí, el apego en educación. Cuando Roberto y yo nos pusimos un poco a elaborar esta conferencia, nos la dividimos en estas partes, ¿no? Yo voy a trabajar lo que es más la parte de qué es el apego y cómo podemos enfocar el apego de una manera positiva en educación, y Roberto va a hablar más de lo que son las emociones, ¿no? Bueno, partimos de la base de que el ser humano, ¿vale? Como os pongo aquí, nace con una predisposición para vincularse emocionalmente. Esto es lo que conocemos como apego. Vamos a estar durante la parte de mi conferencia hablando constantemente del apego, ¿no? Entonces, el apego es una vinculación emocional, ahora lo vamos a definir un poquito más y vamos a ver qué características tiene. El apego es una relación emocional que surge y que tenemos de manera innata. Esto quiere decir que todos nacemos con esta predisposición a apegarnos a nuestros padres, a nuestras madres o a la persona que le toque cuidarnos, ¿no? Yo generalmente voy a hablar de la madre, voy a hablar del padre, generalmente hablaré de la madre, pero por supuesto entendedme que cualquier persona puede hacer perfectamente bien la función de figura de apego principal, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de que nazcamos con esta predisposición, el bebé nace con la predisposición para apegarse, para vincularse emocionalmente con su padre y con su madre como figuras principales, eso se da evolutivamente hablando porque es una mejora de la supervivencia. Es decir, el hecho de nacer con esta predisposición para apegarme implica que tengo más probabilidades de poder sobrevivir. Y aquí hoy vamos a estar hablando de supervivencia, ¿vale? Vamos a estar hablando sobre todo de complejo reptiliano y de cerebro emocional, sí, hablaremos también del cerebro racional, pero sobre todo vamos a estar hablando de estos cerebros inconscientes, involuntarios y automáticos, ¿no? Bueno, cuando vemos estas imágenes, ¿vale?, a todos nosotros se nos enternece un poquito el corazón, ¿vale? ¿Por qué? Porque el estar viendo cómo todo lo que estáis viendo aquí son fotos de mamíferos bebés, ¿vale?, es decir, de cachorros de perros, estáis viendo leones chiquititos, monitos, ositos polares, etcétera, etcétera. Y lo que a todos nos surge es, ¡ay, qué bonito!, ¿vale? Y este ¡ay, qué bonito! Nos surge una vez más porque la evolución, ¿vale?, en su casting de millones y millones de años, nos ha predispuesto a los mamíferos, y nosotros somos mamíferos, nos ha predispuesto ¿para qué? Para que nazcamos con esta capacidad de vinculación. Entonces el hecho de que el adulto, ¿vale?, hablemos del ser humano o hablemos del resto de los mamíferos, que el adulto tenga estos sentimientos de protección, de ¡ay, qué bonito!, y le tengo que cuidar, aumenta considerablemente las probabilidades de supervivencia de la cría. Y esto evolutivamente es muy importante, ¿no?
El vínculo de apego es una garantía de seguridad ante los depredadores. Aquí os pongo una manada de gorilas. Pero me vale lo mismo si nos vamos al contexto educativo. El hecho de que este gorila chiquitín esté rodeado de otros gorilas, de papá, de mamá y de otra familia, ¿de acuerdo? Eso es un factor de protección. Y nos vamos al colegio, como os decía antes, nos vamos al colegio y el hecho de que el niño que en el patio está rodeado y está jugando con otros niños, eso también es un factor de protección. ¿Factor de protección de qué? De muchísimas cosas. Hablaremos de alguna de ellas a lo largo de la mañana de hoy, ¿no? Pero esto es algo que previene de futuros o de posibles daños y es algo que aumenta las probabilidades de supervivencia. Yo siempre digo que cuando nos encontramos en la escuela, cuando nos encontramos en el colegio con un niño que está solo en el patio, ahí es cuando deben saltar todas nuestras alarmas. Algo pasa. ¿El qué? No lo sé. Pero debemos evaluar y debemos de ver exactamente qué es lo que está pasando. Porque está claro que un niño que está solo tiene mayor probabilidad de sufrimiento y de tener percances que el niño que está rodeado. El factor de protección más potente, cuando estamos hablando, por ejemplo, de acoso, de bullying, de dificultades sociales, ¿cuál es? Tener amigos. Y ese es uno de los factores más importantes. Y esto lo heredamos de nuestros primos, los primates, de los gorilas. El bebé de chimpancé, el bebé de elefante, el animal que queráis, que es dependiente, ya sea porque es menor, ya sea porque es pequeño, ¿de acuerdo? O ya sea porque está lesionado, ¿de acuerdo? Tiene una pierna porque ha sufrido un mordisco, un cocodrilo, figuras de mucha relevancia para los chicos. Muchas veces nuestros niños que nos dicen, es que me ha dicho la profe, y están contradiciendo lo que dice mamá, pero lo que dice la profe es mucho más importante o es mucho más potente que lo que nos dice mamá, ¿no? Bien, debemos partir de la base que en todos los estudios que se han realizado sobre qué tipo de apegos tienen nuestros niños, se llega a la conclusión de que aproximadamente un 40% de nuestros niños, o 40% de los adultos, tienen apego inseguro. Luego vamos a ver que existen 3 tipos de apego inseguro, pero esto ya nos hace saltar todas las alarmas. Nos hace estar muy pendientes y nos hace estar muy atentos de que 4 de cada 10 de nuestros alumnos de clase tienen un apego inseguro, con todas las consecuencias que esto tiene, ¿de acuerdo? Solamente un 60% tiene apego seguro. Bueno, estamos hablando mucho de apego, pero ¿y esto qué es? ¿De acuerdo? Entonces os pongo aquí una definición muy cortita y muy sencilla, ¿vale? Donde decimos que el apego es un vínculo afectivo que es recíproco, pero asimétrico, que se da entre el bebé y mamá o papá. El hecho de que sea recíproco quiere decir que tiene la ida y que tiene la vuelta, pero es asimétrico. Esto quiere decir que mamá y papá están en una posición completamente distinta a la que está el bebé o la que está el niño, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante, no son relaciones simétricas, las relaciones simétricas las tenemos con nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, siempre y cuando no sean superiores o sean subordinados, ¿de acuerdo? Y las tenemos con nuestras parejas, pero la relación de apego se da siempre entre una figura, que es la figura de apego, y luego el bebé o el niño que está por debajo, ¿de acuerdo? Entonces esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿De dónde surge esto del apego? Bueno, pues uno de los antecedentes más importantes que la mayoría de vosotros ya conoceréis son los estudios de Harry Harlow, ¿no? Entonces Harry Harlow estaba investigando, ya hace más de medio siglo, estaba investigando con macacos rhesus, que son esta clase de primate, y cuando iban a limpiar las jaulas se daban cuenta que sacaban al monito de la jaula, lo dejaban en una jaula distinta y veían, los investigadores se dieron cuenta que ese monito tenía mucho miedo y se aferraba a una manta. Y entonces Harlow empezó a darle vueltas a esto. ¿Qué es lo que le está pasando a este monito para que reaccione de esta manera, ¿no? Y entonces ideó su famoso estudio, en el cual, como veis aquí, ideó 2 mamás artificiales. Lo ideal, evidentemente, es tener una mamá de verdad. Pero él ideó, en este grupo de macacos, ideó 2 mamás. Una mamá de alambre artificial, que tiene una tetina y que le daba de comer al macaco cada vez que tenía, al mono cada vez que tenía hambre, y después otra mamá también artificial que no le daba de comer, pero que sí que estaba cubierta de felpa, por tanto le daba protección y le daba calma y seguridad. Las conclusiones a las que llega Harry Harlow es que los monos, y por supuesto que es extrapolable a nosotros como seres humanos, preferimos estar en un contacto, necesitamos primero ser atendidos emocionalmente, aunque solamente los monitos veía que solamente salían
salían de esa mama de felpa para recibir comida. Por tanto, un porcentaje muy importante, un 90% o más del día, el monito estaba con la mamá de felpa y solamente iba a la mamá que le daba de comer cuando tenía esa necesidad de alimentarse. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante, ¿no? Esto nos lleva a la conclusión de que existen varias necesidades, una de ellas es la alimenticia y otra de ellas es la del vínculo, ¿no? Entonces los psicoanalistas Freud llegaba a la conclusión de que el vínculo, digamos, alimenticio se producía en la interacción cuando la mamá o el papá le daba de comer, es decir, era suficiente para crear ese vínculo emocional que mamá o papá le diera de comer. Y esto posteriormente se vio que no es así, son dos necesidades completamente distintas. Es decir, si ponemos, como vemos aquí en el experimento de Harlow, a una mamá o un papá que mecánicamente le da de comer, eso no crea ningún vínculo. Por tanto, una cosa es la necesidad alimenticia y otra cosa es la necesidad emocional. ¿De acuerdo? Y John Bowlby es considerado el padre de la teoría del apego, ¿no? Fue quien describió, ¿no?, lo que es el apego, basándose en los estudios de Harry Harlow, que es contemporáneo a él, y a él le llamaba mucho la atención cómo los niños que se desarrollaban en orfanatos no establecían una correcta relación de apego con sus cuidadoras. ¿Por qué? Bueno, pues porque en esos orfanatos había muchos niños y había muy pocas profesionales. Por tanto, las personas que trabajaban en ese orfanato no les daba para atender a esos niños. Y entonces esos niños un día le daba de comer una persona, al día siguiente le daba otra, y entonces no tenían ninguna persona de referencia. Y lo que Bowlby vio es que con el paso de los años, las consecuencias que tenía esta no vinculación o esta no vinculación con una o dos personas concretamente, tenía consecuencias muy desagradables para el desenvolvimiento a lo largo del día a día, ¿no? Entonces, esto del apego es una vinculación emocional, decíamos, y es una predisposición, lo cual quiere decir que el bebé nace innatamente con la posibilidad y con la necesidad, a la vez, de vincularse emocionalmente con papá y con mamá. Pero el apego es algo que se da de una manera cíclica, es decir, estamos apegándonos y desapegándonos a lo largo de todo el ciclo vital. Por ejemplo, este bebé que hoy se está apegando con mamá y con papá, con sus figuras vinculares, cuando llegue la etapa adolescente se va a desapegar de mamá y de papá, y esto es algo evolutivo, esto es algo normal, por lo cual todos más o menos hemos pasado, ¿no? Pero fijaos, no es que en ese momento el adolescente se quede desapegado, no, estamos constantemente apegados. El adolescente se desapega de mamá y de papá, ¿de acuerdo? Considera al adolescente a mamá y a papá como alguien carca, que ya no se entera de nada, que está más anticuado que nada, pero a su vez se está apegando, ¿a quién? A sus amigos, a sus compañeros, a los colegas del equipo de fútbol, a su pareja, ¿de acuerdo? Entonces, constantemente, como veis aquí, estamos apegándonos y desapegándonos. Cuando pasa la etapa adolescente, nos volvemos a apegar a mamá y a papá. Por supuesto que volvemos a establecer relaciones afectivas con las parejas que tenemos a lo largo de nuestra vida y, como os pongo ahí en segundo lugar, establecemos relaciones otra vez nuevas, vinculares nuevas, con nuestros hijos en un futuro, ¿no? Por tanto, el apego es algo cíclico, es algo que se está moviendo constantemente. Nos apegamos para volver a desapegarnos, y esto es muy importante. El poder desapegarnos es muy importante. Y nos encontramos en el aula con niños que, desgraciadamente, no saben desapegarse, están muy apegados a mamá, ¿vale? Son niños que encuentran la seguridad solo y exclusivamente a mamá o a papá o a quien sea, ¿de acuerdo? Pero no tienen la otra cara de la moneda de la seguridad, que es la autonomía, como vamos a ver ahora. Entonces, tan necesario es que exista una figura que me proteja como que esa misma figura sea capaz de ¿qué? De darme esa autonomía, ¿de acuerdo? De darme esa libertad para poder saciar una emoción básica como es la curiosidad, ¿no? El apego es una de las características es una de las características del ser humano que está presente desde la cuna hasta la tumba, decía John Bowlby, ¿no? Me gusta, ¿no? Me gusta esta frase, que siempre la comento, porque refleja este efecto cíclico del que estamos hablando, ahora, ¿no? Se tiene el mito este de que el apego es algo que se da solamente en los 3 primeros años, o solamente en el primer año. Mentira. El apego es algo que se da a lo largo de todo el ciclo vital, que empieza en el periodo prenatal y que acaba cuando la persona ha fallecido, ¿no? Bien, hemos hablado de necesidades,
¿de acuerdo? Tenemos en un primer momento que diferenciar lo que es una necesidad de lo que es un deseo, ¿no? En ocasiones nos encontramos, Roberto y yo que trabajamos en clínica, en consulta, nos encontramos con pacientes, ¿vale?, que nos dicen, para mí es una necesidad el casarme, por ejemplo, ¿no? O para mí es una necesidad el ir a Nueva York. Bueno, esto no son necesidades. Lo que ocurre es que a veces el ser humano lo que hace es convertir deseos en necesidades, pero hay que discriminarlo muy bien. Aquí hay dos puntos muy importantes. En primer lugar, las necesidades, como veis aquí, las necesidades, siguiendo la pirámide de Maslow, son aquellas cosas que necesitamos recibir de papá y de mamá que son necesarias sí o sí para poder sobrevivir. El ir a Nueva York, el casarme o ir a ver un partido en el Wanda Metropolitano no es una necesidad. Es un deseo, puede estar muy bien, pero no es una necesidad, ¿de acuerdo? ¿El deseo qué es? Bueno, pues cosas que nos gustarían, pero puedo vivir sin ellas. Y cuando digo puedo vivir sin ellas me refiero a que puedo sobrevivir sin ellas. Me encantaría casarme, me encantaría tener hijos, pero mi supervivencia no está en juego si no me caso y si no tengo hijos. ¿De acuerdo? Este es el primer punto. Diferenciar, discriminar lo que es una necesidad de lo que es un deseo. Y ahora viene el segundo. Hablamos de personas. Una cosa son mis necesidades o mis deseos y otra cosa son los del otro. Y en el otro hablamos del niño, hablamos del bebé, hablamos del neonato, ¿de acuerdo? Una cosa son mis necesidades y otra cosa son las necesidades de él. Y a veces tendemos a confundirlas. Ahora veremos algún ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de necesidades nos referimos a la base de la pirámide de Maslow. Y cuando hablamos de deseos nos referimos a la cúspide, a la autorrealización. Y a mí me encantaría que me tocara la lotería, seguro. Y me encantarían muchas cosas, pero son deseos, no son necesidades. ¿Qué necesidades tenemos? Ya hemos definido lo que es una necesidad, hablamos de las necesidades que son básicas para la supervivencia del niño, que no del adulto, pero vamos a ver cuáles son estas. Y hablamos, resumiéndolas, en 4 tipos de necesidades. Las primeras son las necesidades fisiológicas, estas son las físicas. Necesitamos alimentarnos, o mejor dicho, necesitamos que nos alimenten, hablamos de bebés, de neonatos, de niños pequeños, necesitamos hidratarnos, y cuando me refiero a hidratarnos no me refiero a tomar la cervecita con limón, sino que nos referimos a beber agua, ¿vale? Esa es la hidratación. Nos referimos también al sueño, ¿de acuerdo? Nos referimos también a cuando el bebé se siente mojado, cuando tiene frío, cuando tiene calor, también esta necesidad de protección. Nos referimos a las cuestiones físicas, un techo, por ejemplo, ¿vale? En segundo lugar, hablamos de las necesidades afectivas o emocionales. Es decir, cuando mi bebé llora, ¿de acuerdo?, todos partimos de la homeostasis. La homeostasis es el equilibrio. En el momento en que el bebé tiene miedo, en el momento en que el bebé siente rabia por algo, en el momento en que tiene hambre, se produce ese desequilibrio. Yo siempre pongo el ejemplo este de el sub y baja, ¿no? Entonces, cuando hay un desequilibrio, tendemos a hacer algo para volver a ese equilibrio, ¿no? Este concepto griego de la homeostasis, que todos estamos en homeostasis, y cuando se rompe ese equilibrio, tendemos a hacer algo para volver a ese equilibrio. Estoy en casa tranquilamente y de repente viendo Juego de Tronos y de repente digo, oye, pues tengo sed, entonces me levanto, cojo un vaso de agua, bebo y vuelvo de nuevo al equilibrio. Entonces las necesidades afectivas tienen que ser saciadas, tienen que ser cubiertas sí o sí. Cuando mi hijo de 3 años tiene miedo, le tengo que atender emocionalmente. Cuando mi chaval adolescente de 14 años ha tenido una pelea en el colegio y se siente rabioso porque le parece injusto la consecuencia que le han puesto, una vez más le tengo que atender emocionalmente. Y cuando mi pareja, ya siendo adultos, tiene un conflicto en el trabajo o un conflicto con su madre, le tengo que atender emocionalmente. Estas son necesidades. Las necesidades no se negocian, se cubren. En tercer lugar, hablamos de necesidades cognitivas. Las necesidades cognitivas es lo que, por ejemplo, a vosotros os hace estar aquí, o son lo que a nosotros nos hace también estar aquí, ¿no? Es decir, las ganas de aprender. Aquí hablamos de la curiosidad, aquí hablamos de la ciencia. ¿Por qué nos interesamos por hacer un trabajo sobre algo? Bueno, pues porque nos interesa saber, y eso son necesidades cognitivas, ¿no? Y en último lugar hablamos de las necesidades sociales. El ser humano y los mamíferos somos seres sociales, lo cual implica que nos gusta y nos satisface relacionarnos. Tenemos también la inclinación a relacionarnos con los demás. Y esto es una necesidad social. Vivimos en manada, vivimos en grupo. Y el que no vive en grupo, el que vive aislado, tiene mayor probabilidad de ser atacado. Me voy a la manada y me voy a la sociedad actual. ¿De acuerdo? Bien, tipos de apego. Estos son los 4 tipos de apego.
primer momento tenemos lo que es el apego seguro, después tenemos los 3 apegos inseguros. En un primer momento se describieron el evitativo y el ansioso ambivalente, y en último lugar ya se describió el apego desorganizado, ¿de acuerdo? El apego desorganizado a veces se ha descrito como el no apego. Yo creo que nos entendemos con el no apego, pero en realidad el no apego no es posible. Es decir, el no apego implica que no hay ninguna relación. Ninguna relación quiere decir que nace un bebé, me meto en una habitación, lo dejo en una cuna, apago las luces, me voy, echo la llave y me voy. Eso es un no apego. ¿A dónde nos conduce el no apego? A la muerte. ¿De acuerdo? Por tanto, nos podemos, como hijos, ¿vale?, nos podemos apegar bien a nuestros padres o nos podemos apegar mal, y por supuesto hay escalas de grises, ¿sí? Lo que está claro es que no hay supervivencia sin apego. Necesitamos el apego para poder sobrevivir. Mejor, peor, fenomenal, estupendo o caóticamente, pero algo de apego tiene que haber. Y alguien podrá estar pensando en los maltratadores, en los abusadores. Ojo, 20% de nuestros niños están siendo hoy en día abusados. 20%, 1 de cada 5. ¿En esos casos no hay apego? Claro que hay apego. Hay un mal apego, hay una actuación negligente y maltratadora y abusiva por parte de la persona que está ejerciendo ese maltrato, ese abuso. Pero es apego. Malo, apego inseguro, pero apego. ¿De acuerdo? No existe la posibilidad de que no haya apego. Eso nos conduce a la muerte. Bueno, y a la hora de explicar cómo funciona cada uno de estos 4 apegos, me gusta utilizar esta tablita que os voy a enseñar, ¿de acuerdo? Me gusta explicar cómo funcionan los distintos tipos de apego con figuras geométricas. Por tanto, lo vamos a hacer muy sencillo. Aquí en la parte de la izquierda tenemos al niño, donde pongo niño, pongo niña, pongo el bebé, pongo el adolescente, me da exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Y a la derecha, donde pongo madre, pongo la figura vincular. Me da igual que sea la madre, me da igual que sea el padre, que sea el profesor, o me da igual que sea la abuela, porque es la persona que se ha encargado de cuidar y de sacar adelante a su nieto o a su nieta. ¿De acuerdo? Figuras geométricas. Y hablamos, por supuesto, de necesidades del niño. No hablamos ni de deseos, ni hablamos de la mamá o del papá, hablamos del niño. El niño tiene una necesidad. Esa necesidad la vamos a simbolizar como círculo verde. Bien, cuando el niño tiene una necesidad, y decíamos antes que las necesidades no se negocian, se satisfacen siempre, ¿de acuerdo? Luego veremos que es imposible satisfacer siempre, ¿vale? Que no cunda el pánico. Pero las necesidades se tienen que cubrir siempre o la mayor parte de las veces, siempre es imposible, pero tenemos que tender a satisfacerlas siempre. El niño tiene una necesidad círculo verde, que puede ser emocional, que puede ser física, que puede ser cognitiva, pero vamos a centrarnos en la parte más emocional, ¿de acuerdo? El niño tiene esta necesidad y la mamá recibe esa necesidad, ese círculo verde, ¿y qué es lo que hace? Le devuelve ese círculo verde. Bien, estamos hablando no de ensayo 1, ensayo 2, ensayo 5, estamos hablando de una manera habitual de relacionarnos. Si yo pido círculos verdes y mamá me da círculos verdes, esto es lo que se denomina una respuesta contingente. Mamá está siendo, lo que denominamos los que seguimos la teoría del apego, está siendo responsiva. Responsividad es distinto a responsabilidad, son conceptos que se parecen y por supuesto que tenemos que ser responsables, pero hablamos de responsividad, es decir, está dando respuesta a mi necesidad. Esto si se hace día tras día, se convierte en lo que conocemos como apego seguro. Bien, entramos en los inseguros. Este otro niño tiene una necesidad, se llama círculo de color azul. Se la pide a mamá, ¿de acuerdo? El niño viene del colegio muy preocupado porque ha suspendido un examen. O el niño está preocupado porque ha visto cómo su padre discutía con su madre. Lo que sea, la necesidad emocional de la que estamos hablando. X, círculo azul. Y mamá lo que hace es que le devuelve un cuadrado azul. ¿Mamá está siendo responsiva? Bueno, a medias. Es decir, le devuelve el mismo color, pero no le devuelve la misma figura geométrica. Este es el clásico ejemplo de mamá, estoy muy preocupado o no estoy seguro si del examen de pasado mañana lo voy a aprobar. Olvídate de eso y ponte a estudiar, que es lo que tienes que hacer. Es decir, la mamá, el papá, le está dando una clave al niño de cómo se tiene que relacionar, pero no está satisfaciendo su necesidad emocional. Lo que le estoy diciendo yo a mi hijo es que si quiere que yo esté contento con él, lo que tiene que hacer es estudiar.
Olvídate de las tonterías de las emociones, olvídate de las preocupaciones y trabajar, trabajar y trabajar. Y por supuesto que hay que trabajar, pero antes hay que atender emocionalmente. Esto se convierte con el paso del tiempo en un apego evitativo. ¿Por qué evitativo? Bueno, porque estamos evitando el canal emocional. Es decir, yo le digo al niño o le doy una estrategia, pero generalmente va a ser de tipo racional. Es decir, el niño me está hablando en un lenguaje emocional y yo le respondo con un lenguaje racional. Mal asunto. Si yo me voy a Japón y hablo en chino, mal asunto. Y esto es lo que está pasando. Sí, la mamá me está dando una clave, pero no me vale. Entonces, ¿qué es lo que tiende a hacer el niño evitativo? Tiende a evitar su mundo emocional. Tiende a dejar de prestar atención a sus emociones y a su corporalidad. Este otro niño tiene una necesidad distinta, que es un círculo de color rojo. Se la demanda a mamá y a papá. Y mamá y papá le devuelven un círculo rojo. Fantástico. Pero al día siguiente vuelve a tener esa misma necesidad, círculo rojo. Y mamá o papá responden de una manera exageradísima. El niño se ha caído y mamá y papá van corriendo a atender a ese niño. Madre mía, lo que ha ocurrido, fatal, hay que llamar al 112. Y en otras ocasiones le responden con un círculo de color azul. Y en otras ocasiones no responden. Mensaje que recibe el niño: no sé a qué atenerme. A veces mamá y papá me atienden, otras veces me atienden a medias, otras veces se convierte esto en un auténtico drama y otras veces no me hacen ni caso. ¿Qué puedo hacer? Pues no sabes a qué atenerte. Esto es lo que se denomina el apego ansioso ambivalente. Es ansioso porque no me da ninguna estabilidad, no me da ninguna receta o no me da ninguna clave para aprender poco a poco a autorregularme. Y para que uno hoy en día sepa autorregularse, en un pasado le han tenido que heterorregular, si no es imposible. Siempre digo que uno aprende a nadar nadando, uno aprende a escribir a ordenador escribiendo a ordenador, y uno aprende a ser empático cuando mamá y papá son empáticos con él. Aquí pasa exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Y en último lugar tenemos el apego desorganizado. Este niño le está pidiendo a sus padres que dejen de discutir, que tiene miedo, se lo pide. Y la respuesta de mamá y papá es ignorarle. El apego desorganizado, que se da en un 5% de nuestros chicos, en un 5% de la población, es el clásico apego que se da en familias maltratadoras, negligentes, abusadoras, o padres con trastornos psiquiátricos. Imaginaos a un papá con una psicosis no detectada o no tratada, ¿de acuerdo? O con trastornos del estado de ánimo, por ejemplo, ¿de acuerdo? Bien, apego desorganizado. Y estos son las respuestas no contingentes, son papás y mamás que no están siendo responsivos, no están dando respuesta a las necesidades de los niños. La frase está genial de Miguel Gila: cuando mi madre tenía frío me ponía un jersey por encima. Esto es dar una respuesta, ser responsiva ante mi propia necesidad como adulto. No es que el niño tenga frío, no es que el niño me lo haya pedido, o no es que yo vea que el niño tiene frío, sino que yo hago una conducta en base a lo que yo siento. Mal asunto. Padres sobreprotectores, padres helicópteros, madres apisonadoras, que se les llama hoy en día. Hoy les ponemos nombre a todo, ¿no? Entonces este es el nombre que se le da, ¿no? La frase de Miguel Gila responde muy bien o ejemplifica muy bien lo que es el apego ansioso ambivalente. Sobreprotección, dicen esos dos abuelitos, esta mamá que se está tirando en el tobogán con su hijo, ¿no? La mamá está actuando en base a ¿qué? A sus propios miedos. El niño no le ha pedido que se tiren por el tobogán porque tiene miedo. Es la madre quien se anticipa. ¿En base a qué? No al miedo del niño, a mis propios miedos. ¿De acuerdo? Bueno, podemos decir que venimos metafóricamente a este mundo, el bebé llega a este mundo con una rejilla, como una rejilla pastelera, ¿vale? Y a medida que mamá y papá, ante mis necesidades, me responden de una manera contingente, se van rellenando esas rejillas. Pido un círculo azul y me dan un círculo azul, relleno una rejilla. Pido un cuadrado verde, me dan un cuadrado verde, se rellena esa rejilla, ¿vale? Y vamos rellenando, ¿de acuerdo? Vamos rellenando esas rejillas, estupendo, fantástico. Y cuanto más rellenemos esas rejillas, evidentemente mejor. Y lo que os planteaba antes, ¿esto existe? Esto es imposible. No existe ninguna mamá, no existe ningún papá que haya rellenado el 100% de las rejillas. Podemos hablar de papás y mamás que han rellenado el 80, el 90%, fenomenal. El 95%, fenomenal. El 50%, el 20%,
el 5%, pero el 100% es imposible, ¿de acuerdo? Como también es imposible el 0%. Decíamos antes que no existe nadie que no tenga apego, nadie, ningún bebé ni ninguna persona de 30, 40 o de 80 años. Por tanto, a mayor número de rejillas que vamos rellenando, es decir, respuestas adecuadas a las necesidades de nuestros hijos, evidentemente mejor, mayor adaptación va a tener ese niño en un futuro y en el presente, por supuesto. ¿De acuerdo? Y esta es la metáfora que también es muy parecida a la metáfora de la rejilla, ¿no? Imaginaos que nacemos con un bidón que tiene una capacidad de 100 litros. A medida que yo tengo necesidad, se la pido a mis padres y me van dando esas respuestas, están siendo responsivos, vamos rellenando litros. Nadie tiene ni 100 y nadie tiene 0 litros, ¿de acuerdo? Alguien con 80, con 90 litros va a vivir de maravilla, tiene gasolina para aburrir. Alguien con 70, con 60 va a vivir bien. Ahora, y con 30, y con 25, y con 20. Entonces, a menor capacidad, no, la capacidad es la misma para todos, ¿vale? Porque nacemos innatamente con esa predisposición, pero a menor gasolina, mayor probabilidad de que eso, evidentemente, se convierta en un apego inseguro, y por tanto, como mamá y papá no han sido responsivos conmigo y no me dan respuesta a lo que yo necesito, ¿dónde busco esas respuestas? Fuera. Y si me encuentro con el tío Alberto, que me da respuestas contingentes, fenomenal. Y si me encuentro con un grupo de amigos que son súper sanetes, que juegan al fútbol y que nos vamos todos los viernes al cine, fenomenal. Pero ¿y si no es así? Entonces son niños que tienen mayor probabilidad, o adolescentes o adultos que tienen mayor probabilidad de ¿qué? De drogas, consumo de drogas, mayor número de conductas sexuales y mayor probabilidad de cualquier tipo de conducta adictiva. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Por una necesidad. Necesito jugar todos los días a las máquinas tragaperras porque eso cubre mi necesidad que en un pasado no fue cubierta por mamá y por papá. Esa es la factura que tengo que pagar por el mal trabajo de mamá y de papá. Y ya para acabar, y dejo paso a Roberto, hablamos de lo que son las características del apego seguro, ¿vale? Algunas de ellas las hemos ido nombrando ya. En primer lugar, la protección. Lo primero que necesita un bebé nada más nacer es sentirse protegido, y hasta incluso, vamos a rizar el rizo, lo que necesita un feto durante el periodo prenatal, que es ser protegido. Que mamá se alimente bien, que mamá esté tranquila, que mamá no esté estresada ni en el trabajo ni en casa, que hablen un lenguaje tranquilo, ¿de acuerdo? Eso es importante y eso está desde el periodo prenatal, la protección. Bien, pero tan importante es que yo me sienta protegido como que mamá, a la vez que me protege, cuando yo estoy en equilibrio, cuando yo estoy en homeostasis, ¿de acuerdo?, que me anime y me permita ser curioso. Y aquí estamos saciando la emoción de curiosidad. Permitir la autonomía. Permitir la autonomía es permitirle a un niño de 6 meses, de 1 año, que vaya gateando, que vaya andando desde donde estamos en el salón a un enchufe o a un juguete que le llama la atención. Eso es permitir que sea autónomo, que no independiente. Y ser autónomo también implica esa mamá o ese papá que permiten, o por lo menos que entienden, luego veremos si se lleva a cabo o no, pero que entienden que su hija adolescente se quiere ir a estudiar tercero de la ESO a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque quiere saciar su necesidad cognitiva, su curiosidad. Y tan importante es que yo atienda a mi hijo y a mis alumnos cuando están en desequilibrio emocional, cuando no hay homeostasis, para devolverles al equilibrio. Como que cuando estamos en equilibrio yo le permita despegarse de mí. Yo y el otro, y esto hay que separarlo. Cuando el neonato llega al mundo, yo y el otro es uno. Pero con el paso del tiempo, mamá y papá tienen que fomentar el somos personas distintas. Yo estoy aquí cuando me necesitas, aquí, pero cuando estás en equilibrio, puedes salir. Cuidado, los padres tenemos que saciar las necesidades de nuestros hijos, pero no al revés, por eso es asimétrica, es recíproca, pero no es asimétrica. Mi hijo no sacia mis necesidades. ¿Quién sacia mis necesidades? Mis iguales. Mis hermanos, mi pareja, mis colegas, mis amigos, mis compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Mis iguales. Cuando tengo un problema no se lo cuento a mi hijo. No es quien va a cubrir y quien te va a heterorregular tu hijo, ni tu bebé ni tu adolescente. ¿De acuerdo? Entonces esto es importante. Tercera, la decodificación. Esta es una característica que añadía Peter Fonagy, uno de los grandes teóricos actuales de la teoría del apego. La decodificación consiste en explicarle al niño qué es lo que está pasando o saciar su curiosidad.
Entonces, con la decodificación siempre pongo el ejemplo de la antigua llave del Canal Plus. No sé si os acordáis, antiguamente Canal Plus estaba codificado y solamente se veía la señal cuando se metía la llave. ¿De acuerdo? Bien, la decodificación consiste en eso, consiste en que cuando el niño tiene una curiosidad o hay algo que no entiende bien, nosotros se lo tenemos que explicar, es nuestra obligación. No, olvídate de eso, que eso son cosas de mayores. No sé por qué pones la oreja. Bueno, pues no hables delante de él. Claro. O no, esto no te importa. Si has hablado delante de él, te toca decodificarle, no haber hablado delante de él. Entonces, decodificar consiste en explicarle lo que ha ocurrido. En cuarto lugar, ser visto. Y nuestros hijos lo que quieren es ser vistos. Aquí se produce un proceso muy interesante que es el de la triangulación, ¿vale? Que es cuando vamos con nuestro hijo chiquitín al campo, me da igual, o cuando vamos a cualquier sitio, y entonces el niño ve algo que le llama la atención, y ve un pajarito, o ve un gatito que está en una ventana, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hace el niño? Señalar al gato, señalar al pajarito, ¿para qué? Para que tú le prestes atención. Y se produce ahí esa triangulación que es muy bonita, ¿vale? Y el niño señala porque se sorprende, porque se muestra curioso, pero lo que el niño quiere es que le veas. Cuando mi hija se pone este traje de princesa y aparece en el salón, no lo hace porque le guste, que también puede ser, pero sobre todo lo hace para ser vista, para ser atendida. Y cuando yo estoy dando de comer a mi hijo y estoy mirando el WhatsApp, no estoy atendiendo y no estoy viendo a mi hijo. Y en último lugar hablamos de la responsabilidad, que no de la responsabilidad. Por supuesto, la responsabilidad tiene que estar ahí, tenemos que ser responsables. Hemos decidido ser padres, nos toca ser padres. ¿De acuerdo? Hemos decidido ser profesores, nos toca ser profesores. Pero la responsabilidad consiste en dar respuesta a sus necesidades, que no a sus deseos. Pero hay que dar respuesta. Y acabo con esta frase que me gusta mucho, ¿no? Es posible que nadie, ni siquiera los padres, con su mejor intención, puedan hacer completamente felices a sus hijos. Lo que sí es cierto es que los pueden hacer muy infelices. Bueno, pues muchas gracias, espero que os haya servido así como unas breves pinceladas, ¿vale? ¿Qué tal me escucháis? ¿Se escucha bien, Miguel? Tú sin esto. ¿Sí? Sí. Vamos a poner... Es que algunas veces pegamos... perdón. Bájate aquí. A donde pone Rafael Guerrero, sí. A donde pone... Eso es. Y ahora, eso es. Lo mismo, hay algunos vídeos, me tienes que... Tú me dices. Que quitar tú. Esto es... Sí. Espera que te lo ponga ahí de grande. Bueno, pues me va a ser muy sencillo, porque si Rafael y yo lo supiéramos, ha estado diciendo el 90% de lo que iba a decir, por lo tanto, no voy a repetirme. Os doy las gracias porque además sois muy gentiles. Vale. Roberto. Aquí hay 64 personas escuchando, 32 para acá y 32 para acá. Podéis contarlo si queréis. Sí, mejor. ¿Ahora mejor? Muchísimo mejor, ¿no? Pues eso, sois 64 y estáis repartidos en 32 y 32, lo cual eso sí significa que vuestro emergente colectivo ha querido ramificaros, algunos más atrás, otros más adelante, pero sois gente que un 10% ríe cuando el profesor dice cosas, es decir, el profesor está diciendo cosas y hace... Hay alrededor de un 20% del aula que está serio todo el tiempo. Está serio todo el tiempo. Incluso hay algunos que se quieren mucho. Tú la quieres muchísimo y por eso te apoyas en su hombro, que yo también lo haría. Y bueno, pues es fantástico, ¿no? Hay gente con una estética fantástica, como es con tu gorra. Y luego, pues vosotros habéis estado
muy sonrientes todo el tiempo y eso anima al profesor cuando tú también has estado sonriente todo el tiempo, toda la cara con una sonrisa fantástica, y eso al profesor le anima, pues dice, mira, me está siguiendo, me está siguiendo. ¿Por qué digo esto? Porque si soy profesor tengo que conocer a mis alumnos, y no son números. Tienen vida, y la primera cosa que me gustaría deciros es que el maestro, como decía Rafael, la maestra, es una segunda oportunidad. Y cuando alguno de estos vínculos fallan en casa, los chavales tienen una segunda oportunidad, que son sus maestros, con los que van a pasar muchas horas y además son un referente tan importante como los propios padres en eso que llamamos el mesocontexto. En el microcontexto, que sería la familia, no hay ningún referente tan importante como la familia, como los padres, abuelos, tíos. Pero en el mesocontexto, que sería el barrio, la escuela, sería el lugar donde más nos relacionamos con los iguales, ahí los maestros son figuras referenciales muy importantes. Yo siempre digo que sois figuras referenciales de segunda oportunidad. Hay niños que no son capaces de conquistar estas necesidades, de poder realizar estas necesidades, y gracias a los maestros pueden hacerlo. Por tanto, fijaros si sois importante para esta sociedad. Todo no va a ser positivo. Hay algo que quiero que sepáis de un principio, sobre todo me dirijo a los más jóvenes, a los que todavía no son maestros, están en ello. Mirad, en el aula al menos uno tiene que estar sano. ¿Lo pilláis? Y queda muy bien que sea el maestro o la maestra. Por lo tanto, además de muchos conceptos, a ver si aprendéis a tener un equilibrio mental, porque si vas a ser un referente tan importante, está bastante mal ver ciertas cosas que hacen ciertos maestros con sus alumnos. Cuando llega Navidad, os propongo que a vuestros alumnos les digáis, oye, vamos a imitar a los profes. Y cuando se pongan en el escenario a imitaros, lo van a calcar. Y ahí vais a daros cuenta los tics y los gestos y esos elementos que ya entiendes por qué te llaman como te llaman. Y si te llaman cebolleta, pues empieza a preguntarte por qué razón te llaman tus alumnos cebolleta. Nosotros en esta ponencia, que tengo el honor de poder decir en presencia vuestra, lo que vamos a intentar es darle una vuelta de tuerca y hablar de las emociones como palanca movilizadora de eso que llamamos la relación o el vínculo docente-alumno. Vamos a ello. He creído que sería oportuno una técnica que hay para que sigáis sin parpadear esta ponencia que he preparado tanto tiempo el día de ayer por la noche. Voy a tener unas bolitas, unos números que van del 1 al 10. ¿Y por qué hago eso? Porque es bueno que el alumno sepa cuánto va a durar esto. Entonces, según vayan saliendo las bolitas, yo os pido, por favor, que todos a la vez digáis 1, si es el 1, si es el 2, eso es. Es decir, según yo vaya sacando las bolitas, vosotros vais diciendo. Entonces, una técnica es que las primeras 5 vayan muy deprisa. Porque así el alumno dice, ¡jo, cómo va esto de rápido! Dais caña en las 6, 7 y 8. Ahí es donde ahí metéis el pastel. Pero ya dice el alumno, bueno, pues tampoco quedan tantas, ¿no? Ya estamos en las 6 o en las 7, hemos pasado el Ecuador. Porque tenéis que pensar que los alumnos participan en las aulas, sobre todo si les dejamos que participen. Y su mente tiene que estar en el aula y se tiene que saber cuándo se va a terminar esto. Hay que tener ese guión, ¿no? Por lo tanto, si alguien, y no penséis mal, yo también fui deportista, si alguien va a correr por ahí, pues le viene bien saber hacia dónde va a correr, cuánto tiempo, cómo es el camino. Te pones a correr y no sabes, el otro sabe, pero tú no sabes dónde vas a ir, pues no sabes cuándo tienes que apretar, cuándo no, cuándo viene una cuesta, cuándo no. Y todo eso pues es importante. Por lo tanto, lo de las bolitas esta, que es una tontería, bueno, pues como una dinámica más. Así que venga, a ver. Y así veis el interés del 32 y el 32. O sea, vamos a ver.
Ahora han ganado esta zona. Sois unos... Última oportunidad. Ahí estamos. Por favor, ¿por qué no dices 1? Di 1. ¿Qué te cuesta decirle al profesor 1? ¿Cómo te llamas? Sí. Laura, dilo tú, que no lo digan ellas. ¡Estupendo! ¡Genial! Muy bien. Todo el tiempo se ha creído que estaba diciéndoselo a ella. Y es a ella quien se lo estaba diciendo, no a ti, pero bueno, es igual. Bueno, pues venga, una vez que ya sabéis cuáles son las reglas del juego, vamos a ello. Hay que saber diferenciar y hay que saber distinguir lo que pensamos de lo que sentimos y sobre todo de lo que vivimos. Por desgracia, no siempre lo que pensamos está ocurriendo. Yo puedo estar pensando en qué voy a hacer ahora, cuando me vaya de aquí. Y eso no es lo que está ocurriendo en este momento. O yo puedo pensar en cosas que me ocurrieron dando clase en otro sitio, y eso no tiene por qué estar ocurriendo en este momento. Sin embargo, a mí me está proporcionando una situación, una vivencia. Porque fijaros, a ver, cuando tú piensas en el futuro, lo que sientes, ¿cuándo lo sientes? Vamos, más, quiero participación. Cuando tú piensas en el futuro, lo que sientes, ¿cuándo lo sientes? Ahora, ¿verdad? En el presente. Y cuando tú piensas en el pasado, lo que sientes, ¿cuándo lo sientes? Ahora. Por lo tanto, si estás en el pensar, y lo que siento es la emoción secundaria a lo que pienso, pero eso que pienso y que siento no tiene por qué estar con los alumnos. Por tanto, puedo estar en rabia por algo que estoy pensando y se lo están comiendo mis alumnos y ellos están sintiendo mi rabia. Y ellos no me han hecho nada para yo tener rabia, por el momento, a no ser que no digáis bien el 2. ¿Me seguís? Por tanto, por favor, diferenciar lo que es cognitivo de lo que es emocional. La emoción tan solo tiene presente, mientras que el pensamiento puede llevarte al pasado y puede llevarte al futuro. ¿Lo entendemos? Por lo tanto, es muy importante que el profesor esté aquí ahora. Quiero que hagáis contratos con vuestros alumnos de 24 horas. A mí me va bien. Es el contrato que tengo con mi mujer, llevo 30 y tantos años casado y fijaros qué pinta. Mi contrato es de 24 horas, es decir, todas las mañanas a las 9:15 de la mañana firmamos el contrato otro día. Llevo 30 y tantos años. Eso significa que ni ella es mía ni yo soy suyo. Se lo tiene que currar para que yo siga contratando y yo me lo tengo que currar para que ella siga contratando. Bueno, pues eso me gustaría que hicierais con los alumnos, 24 horas. ¿Por qué, si el alumno se está portando ahora bien, le regañas por lo que te hizo ayer? ¿Por qué tiene en cuenta el profesor o la maestra que otro profesor le dijera, ten cuidado con él, y a partir de ahí hace un prejuicio? Y entonces comienza a relacionarse con el alumno desde a ver por dónde vienes. Contrato 24 horas. Si queréis educar, ayer ya no existe. Y el futuro tampoco lo sabemos. Hay que hacer con el alumno, como decía Rafa, hay que hacer las cosas en el presente. Si yo le digo que me dé un círculo azul, no empiezo a pensar las veces que le he dado el círculo azul y como no me salió bien, entonces le doy el rojo. O unos días le doy el rojo y otros días le doy el azul, porque se produce eso que dijo Seligman, que se llama indefensión aprendida. No sé a qué atenerme, no hay contingencias. Esa mente es necesaria. Es necesaria una mente sana y una mente que esté en el aquí y en el ahora con el alumno. Y el alumno no tiene por qué pagar que tú hayas tenido un mal día ayer. Tú no tienes que traerte a la aula tus cuitas con tu vida, ni menos con tu familia. Y, por supuesto, tu familia no tiene que pagar las cuitas que tienes con tus alumnos. Trabajar el aquí y el ahora es algo necesario en la docencia. Fijaros si tenéis que estudiar. Tenéis que estudiar la forma como yo me puedo provocar una sensación de vivir en el aquí y en el ahora permanentemente. Y voy a dar mis contingencias, no por lo que crea que está ocurriendo, sino por lo que está ocurriendo. Es un docente ir muchísimo mejor. El pensamiento tiene que ver con el mundo de las creencias, mientras que la emoción tiene que ver con la evidencia. Lo único evidente es lo que sientes. Lo que piensas a veces es realidad y otras veces simplemente es una invención. Por lo tanto, no sé
si vais a seguir dándole tanta importancia a tu pensamiento o a tu creencia. Tu creencia es tu verdad, pero no es evidente que tu verdad sea la verdad, o sea la realidad, perdón. Fijaros cuando Copérnico dijo que la Tierra no era el centro del universo, la que lió. ¿Por qué? Porque iba en contra de creencias. Ha habido mucha gente que muere porque va contra las creencias. Sin embargo, los herejes somos los únicos que al final abrimos caminos en esto de la ciencia. Por lo tanto, hay que ser muy presente. Por lo tanto, yo no sé qué tecnología vais a tener cuando estéis delante del aula, pero algo que tiene que tener la persona, profesor o profesora, es saber tener una cabeza para hacer lo que tiene que hacer por lo que está pasando aquí y ahora con sus alumnos. Eso es importante. Mirad, esta es una compañera, Suni, está dando clase a sus alumnos y ha aprendido, tenemos un grande del BEC, de vinculación emocional consciente, allí sentado, se llama Miguel Ángel Colón, señala, eso es, tenemos otros grandes del BEC, de la vinculación emocional consciente, por aquí, sentados, que están ya formados en el BEC. ¿Qué es el BEC? El BEC es un modelo que lo que hace es intentar de vincularnos de forma consciente con nuestras emociones. Vinculación emocional consciente. ¿En qué emoción me encuentro? Eso es lo que hace el BEC. Pues bien, en el BEC lo que hemos hecho es lo siguiente. Es fundamental en el aula lo que se siente y se hace sentir. Lo que importa no es lo que tú dices a los alumnos, sino lo que tú les haces sentir. Si lo que le haces sentir es asco, van a tener asco a ti y a la asignatura. La organización ha traído, espero que alucinéis bien, una sopita, y la ha puesto en un platito con una bandejita encima de las piernas. ¿A qué lo tenéis? La sopita, ¿la veis? Venga, alucinar un poquito, seguirme el rollo. Sí, sí. Bien, ahora huélelo. Huele la sopa. Huele fatal. Fatal, fatal. Bomba fétida. Y ahora haz así con la cuchara. Y es como una estalactita, como Blandiblue, así, o sea, no termina de caer. Es como una cosa así, verdosa, maloriente. Y ahora fijaros, miradme todo. Del fondo hace glu, 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 y sale una rana diseccionada por la mitad con las tripas por fuera, poco hechas. ¿O las coméis? ¿Por qué? Porque tienes y te da. Pues eso mismo es lo que sienten algunos niños por las matemáticas, la lengua, el inglés. Exactamente igual. El cerebro de asco que tú has sentido ahora es el mismo que tienen ellos. ¿Y sabéis qué es lo primero que tienen asco? Al profe. Y después a la asignatura. Pero puede venir profesores, pueden venir maestras, maestros, que a asignaturas que tú tienes asco, te las hagan amar. ¿Y por qué? Porque le empiezas a amar a él o a ella y luego te hace cambiar tu emoción ante esa asignatura. Por lo tanto, fijaros si eso es importante, no para ahora, sino para el resto de la vida de las personas, ¿no? Nosotros lo que hacemos, este nuevo énfasis de la importancia de la emoción, es hacer preguntas a los alumnos menos de ¿por qué has hecho esto? Y vamos a preguntar de otra manera, ¿qué sentías al hacerlo? Nuestra experiencia, nuestra investigación dice que cuando tú le preguntas a un alumno por qué has hecho una cosa, habitualmente lo que te contesta es yo no he sido. Después, si ves que dice, pero ¿cómo no has sido? Yo tengo un vídeo. Bueno, pues, ¿por qué siempre a mí? Ese es el siguiente. Y luego después te miran a los ojos y empiezan a decir cosas hasta que ven que tú te lo crees y dices, pues por eso es. ¿Vosotros sabéis por qué hacéis las cosas? A ver, ¿por qué te gusta ese chico? Eso es. Y no te debería gustar. Hay una parte de tu cerebro que te dice, pero sí es idiota, pero me gusta. ¿Me entendéis? A algunos hasta le gusta el Atlético de Madrid. O sea, esto es trágico, pero fijaros, es que las leyes de la emoción no tienen razones de ser. No hay nada más irracional que la emoción. O sea, que le guste a uno el Atlético de Madrid, eso es ya algo que hay que trabajar clínicamente. Clínicamente. ¿A qué estoy haciéndote? ¿A qué te estoy gustando? ¿Ves? Esa es la emoción. Esa es la emoción. Pero si te quedas hasta el 5,
todo cambiará. Bien. Es más, creemos que la escuela de la reflexión es una escuela del castigo. Porque cuando tiene que reflexionar el niño ya lo ha hecho. ¿Me entendéis? Cuando tienes que decirle, reflexiona sobre lo que has hecho, ya lo ha hecho. Mientras que si le decimos al niño, ¿qué sentías al hacerlo? Y vamos un poquito más profundo y decimos, ¿en qué parte de tu cuerpo sentías al hacer eso? Algunos te dicen que tienen la tripa muy, muy dura, otros que se le calienta la cabeza, otros que tienen las manos sudadas. Y ya tenemos niños que van y vienen, profe, que tengo las manos sudadas, Porque eso pueden conectar con ello. Y entonces es la escuela del refuerzo, porque le abrazas y le dices, ¿ves? Has sido capaz de no hacerlo. Y 2 segundos después de tener las manos sudadas, iba a pegarle el mordisco al otro. Porque la reflexión en esos momentos no puede ser. No ha pasado nunca que estáis diciendo, no lo digas, lo estás diciendo. O no tienes que hacer esto, lo estás haciendo. A mí me pasa con el chocolate. Pero todos tenemos nuestro... Así. Por lo tanto, intentar preguntar más, ¿qué sentías al hacerlo? Vamos a hacer un experimento. Por favor, los que estáis así en medio, poner vuestras manos en la rodilla de los otros. ¿Ah? Así, de dos en dos, poner las manos así. 2 ponen la mano y otros 2, los que están al lado, les tocan. No, la rodilla no, la mano. Ahí, eso es. ¿Lo estáis haciendo? Sí. Un conductista, ¿qué diría? Todos tienen la misma conducta, se están tocando las manos. Ahora, fijaros, ella lo va a hacer desde la rabia. Tócala desde la rabia. Y a ella desde la tristeza. Tú tócala a ella desde la tristeza. Y ella que te toca a ti, eso es, desde la rabia. ¿Sientes igual? ¿Por qué? Porque debajo de la conducta hay una intención. Esa intención es la emoción. Me gustaría que midierais eso en los chavales. Un chaval puede en un patio estar dando un beso y ser una marca tipo siciliano de decir, a por este es al que vamos a hacer el bullying. Y tú lo que estás viendo es que le están dando un beso. La conducta no explica nada más que una motricidad. Pero lo que hay detrás de la conducta, me gustaría que los profesores del siglo XXI se dieran cuenta que pueden ser cosas muy distintas y que eso es mucho más importante. Hay gente despistada, ¿eh? Estoy de acuerdo totalmente en lo que ha dicho Rafa, menos en una cosa. Porque si no pareceríamos... Mirad, ¿veis ahí? Hay una tripa, ¿no? Y no es como la mía, ¿que no? Es una tripa, yo me hice así esta tripa por ser solidario con mi señora. Pero luego me adelgazó la jodida. Tal cual. Es decir, yo las tetas que tengo es porque daba de mamar a los niños, aunque estos hacían... cada vez que se ponían ahí. Pero yo lo intenté. Bien. Ahí vemos unas manos, que es las manos de ella, que se toca su tripa en forma de corazón, ¿lo veis? Y hay otras manos, que son manos de hombre, podían ser también manos de mujeres, pero bueno, pues manos de hombre, que están tocándoles a ellas. Pues Rafa, hay algo que hemos visto en nuestra última investigación. Cuando él le toca a ella, no está tocando el feto. Es decir, cuando él le toca la tripa a la madre y le dice al feto, ¿cuánto te quiero?, lo que llega al feto es la traducción que hace la madre con lo que está diciendo el Señor. Es decir, si la madre dice, ya está aquí el pesado de tu padre, el feto tiene la comunicación, ya está aquí el pesado de tu padre, y no cuánto te quiero. ¿Me entendéis? Es decir, que hay ciertas cosas que es cierto que los apegos pueden hacerlos como referencia cualquiera, pero la madre tiene mucho poder, porque el apego no aparece solo extrauterino. El apego ya existe dentro del útero. Y eso, por desgracia, los hombres, hasta el momento, no vamos a poder hacerlo. Por lo tanto, es cierto que cualquiera puede ser referente, pero la madre tiene muchos boletos. Es más, podríamos decir que ya lo tiene que hacer mal la madre para que no sea un referente primario importante. El padre, pues también, porque lo tiene muy fácil también, pero estar 9 meses en el útero, eso también cuenta, ¿eh? Y es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Pues tenéis que saber que ya nos emocionamos a los 7 meses de gestación. Es
Es decir, el feto responde a las emociones de la madre. Vosotras, todavía hay muchas de vosotras que no habéis pensado ni en tener hijos. A mí hay mujeres que embarazadas me dicen, mira, pues si esto es así, yo estoy últimamente muy nerviosa o estoy últimamente muy triste, entonces estoy afectando a mi feto. Yo les digo que no se preocupen, porque cuanto antes le conozca el feto a ella, mucho mejor. Es decir, el feto no tiene un catálogo de elección de todas las madres posibles. El feto va a conocer a su madre por cómo es. Entonces, cuanto antes te conozca tu feto y digas, mira, esta es la madre que te ha tocado, ¿te vale? Verás cómo el feto te va a decir que sí y no hay ningún tipo de problema. Es decir, que no te preocupes tanto en estar nerviosa o no, puedes preocuparte por ti, por el feto, sino lo que te tiene que preocupar es que pueda el feto realizar esas necesidades de las que hablaba antes Rafa, siendo tú una persona con locus de control externo, interno, teniendo muchos niveles de ansiedad o no. Hombre, cuanto más sanos estemos, pues bastante mejor, ¿no? Ya está a punto de salir, ¿verdad? Ahí ya es más importante las manos de los otros. Ahí ese apoyo es muy importante. Pero fijaros lo que decimos. La emoción no es cualquier cosa, no es que digas, ahora me emociono y ahora no me emociono. La emoción es el motor que regula tu respiración y que regula tu latido cardíaco. Si tú estás en rabia, tu corazón va a un ritmo. Y si tú estás en seguridad, tu corazón va a otro ritmo. ¿Lo entendemos? Luego, fijaros si es importante la emoción, que es la que regula nuestro ritmo cardíaco y nuestro ritmo respiratorio, pero también la temperatura del cuerpo. Mirad las temperaturas. ¿Habéis visto las temperaturas? ¿A qué son distintas? Fijaros, ¿esto tiene láser? Bueno, no. Mirad, alegría. ¿A qué está caliente en la alegría? ¿A qué está todo caliente la alegría? ¿No lo veis? ¿Os da vergüenza? Por eso, cuando uno está alegre, puede estar un rato. Pero no me digáis, no soy fantasma, no me digáis que voy a estar caliente todo el rato. Imposible. Sin embargo, fijaros en la tristeza, qué frialdad, ¿no? Fijaros la culpa donde tiene lo frío. ¿Lo veis? ¿Veis? Qué cosa, qué curioso, ¿verdad? Mirad en la rabia. Tienes caliente las mandíbulas y las zarpas, las uñas. Fijaros, además del corazón, como es natural. Fijaros en el asco, la garganta para el asco con el vómito, con la arcada. ¿Lo entendemos? Esto lo realiza la emoción. La emoción, como decía Rafa, es un elemento innato, está en nuestros genes, son los motores de adaptación. Por lo tanto, según en qué emoción nos encontremos, así hay un neurotransmisor en nuestro cerebro, y así hay una temperatura en nuestro cuerpo, y así hay un ritmo cardíaco, y así hay una posición psicomotora y psicofisiológica ante la vida. Y cuando estamos en miedo es para huir, y cuando estamos en rabia es para atacar, y cuando estamos en asco es para rechazar, y cuando estamos en seguridad es para tener control, y cuando estamos en alegría es para permanecer ahí, y cuando estamos en curiosidad es porque tenemos interés. Son marcadores que nacemos con ellos. Por tanto, el vínculo con el alumno debería ser muy en lo nuclear, y lo nuclear es en qué emoción se encuentran. No tanto en qué conductas se hacen, porque la conducta varía según la emoción que la provoca, y hay conductas que deben ser reprochadas por el maestro para educar, y la misma conducta no es reprochada porque se ha hecho desde una emoción aceptable para ese momento. ¿Me estáis siguiendo? Vale. Por tanto, ¿qué es la inteligencia? Es la relación entre el prefijo inter y entre lier. Es escoger entre. Una persona inteligente es la que escoge entre varias posibilidades y escoge la más adecuada. Por tanto, la inteligencia emocional será la capacidad de escoger la emoción adecuada para cada situación que vives. No hay emociones negativas, todas son útiles. Y cuando te viene a morder un perro es útil tener miedo, corres más. Y cuando tienes delante de ti a un abusador, a un depredador que es una persona agresiva, cuando tienes delante de ti a una persona así, es fantástico sentir asco por él. Es muy útil. Y hay que diferenciar amor de dependencia. Y si sintieras asco, salvarías tu pellejo porque le rechazarías. Por tanto, es muy útil tener asco en algunas ocasiones, como es muy útil tener alegría o es muy útil tener tristeza si se te ha muerto un ser querido. ¿Lo entendemos? Ninguna es mala. Lo que pasa es que según qué situación vivimos, unas son más adaptativas que otras.
pero todas son necesarias. La relación entre salud mental y gestión emocional es la siguiente. Una persona que es rígida mental es una persona enferma mental, porque ocurra lo que ocurra en su vida, sea cual sea la situación, está siempre triste, o está siempre en rabia, o está siempre alegre, o está siempre segura. La persona que está siempre segura es un psicópata. ¿Lo entendemos? Si tú estás seguro delante de alguien que está sufriendo y tú sigues en tu seguridad, si alguien te está diciendo, por Dios, no me sigas machacando, y tú sigues desde tu seguridad, tú eres un psicópata. Por tanto, la seguridad no es bueno cuando es rígido. Las emociones son buenas o malas según vayamos necesitando para cada momento activar una u otra. Y cuando una persona es flexible emocional, eso es un equivalente de salud mental. La persona flexible emocional se emociona según toca, y en ese momento lo que está haciendo es, va a trabajar con todo su cerebro, va a tener siempre activado todos los neurotransmisores cerebrales, y vamos a estar en las 10 posibles, diríamos, plataformas emocionales para poder enfrentarnos y adaptarnos a las cosas que nos pasan en la vida. Por tanto, la flexibilidad es un equivalente de salud mental y la rigidez es un equivalente de enfermedad mental. Un poquito más complejo ya, entramos en el 5. Mirar, esta es la evolución de la mielinización del cerebro cortical humano. La mielinización es un equivalente de madurez. Los cerebros nacen con toda la chicha puesta, pero no están conectados, nada más nacer, las partes que tienen que estar conectadas. Eso se va a hacer evolutivamente. Cuando una zona está mielinizada, significa que todas sus vías de conexión están cubiertas de esa capa de mielina que es necesaria para que pueda intercomunicarse con aquello que se quiere intercomunicar. Pues bien, esa evolución la podéis ver en ese gráfico de arriba. Si os dais cuenta, el cerebro a los 5 años está menos mielinizado que el cerebro a los 20 años. Y sobre todo hay una región muy importante en el cerebro humano que tienen que saber los maestros, que es el lóbulo frontal orbital. El lóbulo frontal orbital comienza a mielinizarse a los 9 meses, pero termina de mielinizarse a los 21 años. ¿Quién tiene menos de 21 años aquí? Estáis todavía en ello. Por lo tanto, hasta los 21 años, como media, es normal que haya decisiones que todavía no puedas realizarlas de una manera racional. Lo importante en cuanto a la educación, porque ya a los 18, 19 se está muy mielinizado el cerebro, el lóbulo frontal orbital, pero lo importante es que en la educación hay una etapa que son los 6 años. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué todos los países del mundo comienzan la enseñanza obligatoria a los 6 años? ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué a los 6 años es cuando los psicólogos podemos certificar que una persona tiene un CI, un cociente intelectual X o Y? ¿Por qué? Porque el lóbulo frontal orbital hace un paso, hay un cambio importantísimo hacia los 6 años. Y es que aparece la suficiente mielinización del lóbulo frontal orbital para que puedan surgir las funciones ejecutivas superiores. Y entonces, mi pregunta es, ¿para qué existe antes de los 6 años el rincón de pensar? Si no pueden reflexionar, para que miren la pared. ¿Es un tiempo fuera? Bueno, como tiempo fuera me vale, pero no esperes que reflexione el niño antes de los 6 años. ¿Los niños piensan antes de los 6 años? Sí, pero pueden tener esa capacidad de filtrar la información, de inhibir eso que podemos llamar la inercia impulsiva. Son capaces de cambiar las cosas con pequeños detalles de cambio. Todas esas funciones ejecutivas, todos esos motores, hasta los 6 años no están realmente convocados como media. ¿Qué ocurre cuando un niño de 4 años tiene mielinizado el lóbulo frontal orbital como un niño de 6 años? Porque estamos delante de una sobredotación. Entonces tenemos un niño más viejo de lo que tendría que ser en ese momento. Y por eso son muy singulares.
y por eso necesitan una atención muy singular. Abajo lo tenéis igual, pero es de abajo de atrás hacia adelante, de parte occipital a frontal, y desde la parte basal hacia arriba. Como veis, la mielinización se va evolucionando desde los 5 a los 20 años. Eso es una biopsia del cerebro cortical. En la biopsia del cerebro cortical vamos a ver 6 capas. ¿Lo veis? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Lo veis? ¿Sí o no? Sí. La capa 4, 5 y 6 es fundamental en los 3 primeros años de vida. ¿Por qué? Porque son las capas donde están los núcleos de las neuronas. ¿Lo veis? ¿Veis en rojo? Están las piramidales, abajo, eso es. Están en las capas 4, 5, 6. A partir del tercer año comienzan a surgir las ramificaciones hacia las capas 3, 2, 1, que van a ser las consecuentes de lo que podemos llamar la cognición, la reflexión, las funciones ejecutivas superiores. Por tanto, lo que hagamos en la escuela con los de 2 y 3 años es como si estuviéramos intentando de producir las raíces del árbol para que luego en las capas 3, 2, 1 aparezcan los frutos. Por lo tanto, lo que se hace en los primeros 3 años de vida es fundamental para lo posterior. Hay algunos autores que indican que cuando las capas profundas las estresamos mucho, porque estamos exigiendo a niños cosas que no son de su edad, ese árbol, esos núcleos se van a necrosar. ¿Por qué? Porque el glutamato o glutamina oxida esos núcleos, sobre todo en una región muy importante que es el hipocampo. Y luego vamos a tener niños saturados a los 12 años, que es curiosamente donde tenemos uno de los grandes escalones del fracaso escolar. Las cosas son distintas en los maestros, en los padres y en los niños hasta los 12 años, y de pronto hacemos como cataplup, y a partir de los 12 años comienzan a variar las motivaciones. Una línea de investigación es si estamos intentando de conseguir antes de tiempo que los niños sean unos portentos en esto de aprender a leer, aprender a comprender, y estamos dándole demasiada caña, y lo único que tendríamos que hacer es reforzar sus raíces a través del juego y de la motivación en esa casa tan importante como es la escuela. Pero bueno, son líneas de investigación. ¿Cómo aprendemos? Mirar, este es un niño de Alcorcón y el gato es un gato de Almería. Tienen 4 meses cada uno y se acaban de conocer. ¿Me podéis decir cómo graba la memoria gato el niño de 4 meses? No voy a preguntaros cómo graba la memoria niño el gato. Pero cuando el niño de Alcorcón ve al gato por primera vez dice ¡boh! Y el gato, como es de Almería, dice ¿y esto qué es lo que es? Con la boca así como muy abierta. Bueno, ¿por qué hay niños que responden así y otros así? Hay niños que responden con miedo ante el estímulo gato, hay otros niños que se ponen a leer el periódico o un cuento, aunque esté boca abajo, hay otros niños que asustan al gato y de su curiosidad, mira lo que hace el gato, el pobre, con el rabo así para arriba, y hay otros niños que se duermen directamente con el gato. ¿De qué depende esto? Venga, va, que no tengo mucho tiempo. Depende del contexto. Así aprendemos. Hasta los 3 años de vida, nosotros asociamos el estímulo a una emoción. ¿Cuál? La que tiene el contexto. Depende de esto, del estilo contextual en el que aparece por primera vez ese estímulo. Y entonces en nuestro cerebro se graban estímulo con una emoción, estímulo con una emoción, y eso es lo que nos diferencia. Todos nacemos iguales porque nacemos con el mismo paquete, en el paquete genético nacemos con las 10 emociones básicas. Lo que ocurre es que luego tú colocas cada una de la emoción con un estímulo, y a ti a lo mejor un perro te da alegría y a ella la da tristeza. ¿Por qué? Por sus contextos. De tal manera que ese cambio de cómo asocias a los estímulos con las emociones nos hacen a cada uno totalmente distintos. Por eso somos distintos. Y así estamos hasta los 3 años. Mi pregunta es, ¿y qué ha elegido el niño? Que se tiene que tragar su paquete genético, por lo tanto su herencia genética, pero además se tiene que tragar su contexto. Por lo tanto, ¿el niño elige tener miedo o no ante el gato? No, ¿verdad? Y hasta los 3 años es así, pero a los de 3 a 7 años
tenemos un cambio. Nuestro cerebro aprende a asociar. ¿Qué es eso? El sistema reticular ascendente, no se ve porque está en rojo, que es una zona muy importante para el aprendizaje. El sistema reticular es el que, sobre todo, está muy movilizado, el sueño, la vigilia y el aprendizaje. El SARA, el sistema activador reticular ascendente, le dice a los hipocampos y a las amígdalas: hipocampo, hipocampo, amígdala, amígdala, ha venido una cosa que tiene cuernos, que huele mal, que tiene tetas, que da leche, que tiene 4 patas, un rabo y hace mmm. Y entonces ves al hipocampo y a la amígdala mirando a ver si hay ese estímulo. Si no lo encuentra, dice: pues aquí no hay eso. Y entonces le dice el SARA: venga, hombre, mira a ver si hay algo parecido. Y entonces va, dice el hipocampo: sí, yo tengo. 4 patas, rabo, huele mal, tiene teta, da leche, tiene cuernos y hace ¡bé! Y entonces le dice el SARA: pues ponle igual. Entonces se emociona de misma manera que se emocionó con el mmm. Sé que el B es una oveja y tendría que haber hecho una cabra, porque si tiene cuernos, pero es que no se hace la cabra, lo siento. Vale, bien, vale. Entonces, hasta los 7 años vamos así. A partir de que empezamos a reflexionar, a partir de que tenemos las funciones ejecutivas superiores, comenzamos a decir lo que nos gusta o no. Pero si mi madre me ha dicho a los 3 años que esto es una casa, para mí, ¿esto qué es? Y yo voy al colegio y digo: mira qué casa tengo. Si mi madre me ha dicho: mira, hijo, esto es una casa, pero es lo que yo creo. Si encuentras que es otra cosa, me lo dices y así aprendemos los dos. Pues no pasa nada. Pero si mi madre me ha dicho: mira, esto es una casa, y si algún día piensas que esto no es una casa, irás contra mí. Pues no es tan fácil. Porque yo ya tengo mis creencias, ya tengo mis inercias emocionales, y en ese momento, si alguien me contradice en la escuela que esto no es una casa, para cambiarlo tendré que cepillarme a mi madre. Estoy hablando metafóricamente. Y no es tan sencillo. Ese niño es el que va a vuestra escuela. Por lo tanto, lo que hace no lo hace porque se haya levantado esa mañana diciendo: voy a tocar los pies a mi maestra. Lo hace porque es así. Y tú tienes que ser un profesional que le acoja así y le eduque. Y cambiemos la conducta y cambiemos los malos elementos o inadecuados elementos, no malos, los elementos inadecuados del niño, pero nunca vayáis contra la persona. El niño hace cosas mal, pero no es malo. El niño se equivoca, no es una persona que no sepa. El niño ha hecho cosas atroces, pero no es una persona atroz. ¿Veis la diferencia? Y ese es vuestro papel: no juzgar, no criticar y no colocar en el niño un segundo roto, que es con su segundo referente. Tú tienes que ser un profesional que no lo hagas personal lo que el niño hace y le eduques sin que a ti te contamine. Y eso, no sé si os lo enseñan en la facultad, pero eso es tan importante como luego tener metodologías. Porque el 4.0 de la enseñanza es la maestra y el maestro. La variable maestra y maestro. Ese es el 4.0 y estamos por el 2.0. ¿Os acordáis de lo que ocurrió ahí? ¿Alguno habíais nacido? ¿A que te acuerdas perfectamente de ese día? ¿Y de lo que comiste? No. ¿Por qué? Porque la emoción es ese pellizco que necesita el estímulo para que tu cerebro lo grabe y lo memorice. Por tanto, como dice Francisco de Mora, solo se estudia lo que se ama. Yo lo digo en base emocional, solo se estudia lo que emociona. Y solo vas a memorizar lo que ha emocionado suficiente. ¿Lo entendemos? Luego la emoción está en ese circuito de aprendizaje muy integrado y con eso tenemos que vincularnos. Mirad, voy a ir un poquito deprisa. ¿Qué es una emoción básica? Una emoción básica tiene que poner 5 elementos para que pueda definirse como básica, pues si no, diríamos todos que todo es una emoción. La emoción básica tiene que tener un neurotransmisor único. Tiene que, además, activar unas estructuras límbicas únicas. Tiene, además, que producir una respuesta psicofisiológica particular, adaptativa al ambiente. Ahí se van las hormonas a un sitio, al otro. Por ejemplo, en el miedo, la sangre hace que se vaya más hacia brazos y piernas para correr más.
y se va dentro del músculo, por eso tenemos la piel blanca o pálida, porque así, si nos pegan un mordisco, sangramos menos. Eso es la inteligencia emocional. Y corremos más. En ese momento la sangre en el estómago o en la cabeza no es necesario, porque si viene detrás de ti un tigre de diente de sable, estar pensando mucho me parece que no es interesante. Y tampoco es interesante estar haciendo la digestión. Tenemos una comunicación muy sofisticada, muy directa, y sobre todo tenemos una cara. Venga, vamos a ver cuántas hay. Estas son las bioquímicas que quiero que os estudien. Están las bioquímicas de lo que llamamos el distrés y las bioquímicas de lo que llamamos el estrés. Es importante en el distrés el glutamato y en lo que llamamos el eustrés es el GABA, el ácido gamma-aminobutírico. El glutamato es el que activa el impulso nervioso y entonces aparece el chute más grande es con el cortisol, después la adrenalina, noradrenalina y dopamina. Y sin embargo, cuando se activa el GABA, va a aparecer el chute de serotonina, de acetilcolina, y hay dos grandes satélites, que es la endorfinas endógenas y la oxitocina. Vamos a verlo. Ese es el impulso nervioso y en su máximo esplendor está activado, muy activado el glutamato. Y mirar, la bioquímica es la adrenalina, las estructuras en el hipocampo hipofisario adrenal, voy a ir muy deprisa, desconectar es lo que tenemos que hacer cuando hacemos ¡ey! ¿A qué ha desconectado? Te ha dejado sin respirar, ha dejado sin latido cardíaco y ha dejado sin pensar. Eso se llama desconectar. Para eso sirve la sorpresa. ¿Lo entendemos? Bien. Bueno, pues cuando la sorpresa tiene... ¿Qué veis en la cara de sorpresa? Los ojos redondos. Hasta un oriental tendría los ojos redondos. Siguiente, noradrenalina. Tal, lo veis, porque el power os lo podemos dar, y esa es la cara de miedo. Si os dais cuenta, todos los signos faciales, tanto lo tienen los adultos como los niños, los bebés. Fijaros sobre todo en la comisura del niño, el tipo de mirada, los párpados, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hay un híbrido entre noradrenalina y dopamina, aparece el ataque, que es la rabia. Fijaros lo que hace el tipo del niño para tener la barbilla en forma de ojiva, como el otro, tirarse para abajo. ¿Habéis visto? Pero ¿habéis visto el antifaz que tienen los ojos, los dos? ¿Habéis visto que las orejas están para atrás? ¿Habéis visto que la nariz está también puntiaguda y con mucosa? Pues como veis son los dos. Uno tiene dientes y otro no, pero no os preocupéis que eso se da la vuelta con el tiempo. Ahora, si hay un poquito más de dopamina, aparece la aversión, el asco. Fijaros lo que hace mi niña con la nariz para taparse el agujero de la nariz. A ver quién tiene narices para poner así ese arruga nariz en la parte superior para que se pueda tapar. En el asco tenemos cerrado hasta el ano y también los poros de la piel. Cuando tenemos asco por algo se cierra todo porque no queremos que nada se meta dentro. Así que ya sabéis, ¡hala! Cuando estamos en dopamina solo, estamos en alegría. ¡Mira qué alegres están! Pero vosotros sabéis lo que son 25 niños alegres en un aula. Te lo estás pasando fenomenal, pero aprender... Por tanto, a lo mejor no hay que estar siempre alegre. Mirar, ese es el circuito de gratificación y recompensa. Está compuesto por el área ventral tegmental, el núcleo accumbens y el cíngulo. Si queréis tener un orgasmo, si queréis tener un momento de mucha alegría, que os activen el núcleo accumbens. Tú tienes que decirle, churri, actívame el núcleo accumbens. Si te activan el núcleo accumbens, todavía funcionas. Y estás en alegría. Ahora, ¿vas a tener activado el núcleo accumbens todo el rato? Pues no. ¿Sabéis lo que pasa? Que hay gente, para tener activado el núcleo accumbens y ser felices, toman atajos, se toman cocaína. O copian en el examen y entonces le dan una nota fantástica y dicen, ¡qué alegría! Claro, has hecho trampas. O compran un árbitro para ganar el partido. Por lo tanto, es muy peligroso querer estar siempre alegre, porque es adictivo. Hay que estar alegre cuando hay que estar alegre. En una fiesta hay que estar alegre. Estando una buena cosa, la alegría tiene que ser el refuerzo, la consecuencia, no puede ser el fin, es el final. Porque si no se puede convertir en adictivo. Si yo tan solo soy feliz cuando está
ese o esa conmigo, soy una persona dependiente. Porque le necesito, él, estoy en sus manos. ¿Me estáis comprendiendo? Sí. Pronto la alegría, darle una vueltecita, no tengo tiempo para ello, pero darle una vueltecita. Y luego está la culpa, que mirar. ¿Y lo que es la mucosa? Mirar, los labios, hacer así, por favor. Así. Venga, hombre, hacer así. Y ahora con la otra mano la oreja. Venga, así. Si hacéis más tonterías en clase que estas. Venga. ¿A qué es distinto lo que tocas? En el labio que en la oreja. ¿A qué es distinto? ¿Por qué? Porque los labios son mucosa. Os voy a decir una cosa muy importante que no se os tiene que olvidar en la vida. Primero, que os toquen el núcleo accumbens mucho. Vale. Y segundo, bueno, que no os toquen porque tendrían que meter los dedos por la nariz, eso sería tremendo, eso es muy asqueroso, que os activen, Y segundo, que esto no se olvide nunca. La definición científica de amor es el estado emocional adecuado para que permitas que el otro ponga su mucosa en tu mucosa. Somos unos cortarrollos de la leche. Bueno. ¿Qué hacen con los labios los 8 señores que están ahí? Se los tapan, ¿verdad? ¿Sabéis por qué? Porque estaban dando una rueda de prensa diciendo que habían puesto los cuernos a su señora. El niño había tirado 4 veces seguida el sonajero y le habíamos dicho que no lo hiciera. Luego, la emoción culpa tendría mucho tiempo, necesitaría más tiempo. La emoción culpa es algo... Un minuto, necesitaría muchísimo más tiempo. La emoción culpa... ¿Qué le pasa? Pero con esas emociones a mí me parece que el ser humano no funciona. O estás mal, o estás como una moto, o estás sin respirar. Bien, nosotros nos pusimos a investigar y dijimos, ¿qué pasaba aquí? Y nos dimos cuenta que faltaba todo lo que viene secundario al GABA. Lo que faltaba, y lo que Goleman no hizo, fue darse cuenta que después del glutamato, no me funciona. Dame. Ahora, espera. Después del glutamato viene la serotonina y ahí aparece, junto con la dopamina, el interés, aparece la seguridad y aparece la admiración. En definitiva, esa sería la admiración. En definitiva, lo que tenemos son estas emociones. ¿Qué es lo que tiene que hacer un maestro del siglo XXI? Estar en casa. Estás en casa, curiosidad, admiración, seguridad y alegría, y tus alumnos están en casa, te estás vinculando a través de la plataforma emocional y vamos a ser capaces de que puedan estudiar. Y eso se puede medir, porque tú puedes saber si estás en casa o no. Y también vas a poder percibir si tus alumnos están en casa o no. Por tanto, algo tangible que podemos hacer de nuestro modelo es decir, ¿estoy o no estoy? Y si estás, luego puedes emplear cualquier metodología. Pero os puedo asegurar que cualquier metodología, si el profesor está en rabia, si el profesor está en asco, si el profesor está en tristeza, si el profesor está en culpa, si el profesor está en miedo, no sirve. Porque lo que hace, entre otras cosas por vicario, es contaminar a los alumnos. Y tampoco sirve que los alumnos te contaminen si ellos están en rabia, porque tú tienes que hacer a través de una tecnología que se llama técnica U, que desde tu posición de no perder tu casa, contamines a la persona que está fuera de casa, porque tú eres, como decía Rafa, asimétricamente el referente, y por eso eres la autoridad. ¿De acuerdo? Pues me quedo a medias. Adiós. Se ha acabado. Me ha dicho que 1 minuto. Era 1 minuto para la batería. Pues todavía no he terminado. ¡Que sigo! ¿Cuánto me queda, Rafa? Yo creía que era serio. ¿Cuánto me queda? No, lo que necesites. No, perdonadme, ¿qué creía que me había dicho? Que daba 1 minuto. Digo, pues ya está, yo soy muy bien mandado. Pues... Tenemos aún... 7. Mirad cómo miran. Mirad cómo miran. ¿A qué no sabéis a quién miran? A su profesor. Hemos hecho una investigación fantástica. Hemos preguntado a los chavales que cuando están en tiempo escolar nos pongan en un papel lo primero que piensan nada más levantarse por la mañana. ¿A qué no sabéis en quién piensan? En sus profes, a veces para ponerlo a parir. Otras veces no, pero estáis en su cabeza, lo difícil lo tenéis conseguido. Sois muy importante. No hay ninguna profesión, no estoy haciendo la pelota, no hay ninguna profesión tan importante
en una comunidad como el maestro y la maestra. Salváis vidas o podéis hundirlas. Y eso es muy importante. Pues sí, os miran, y hay muchos tipos de profesores, y ellos lo ven. Por lo tanto, aunque sea por estética, trabajaros mucho la puesta en escena delante de ellos. Porque tenéis que saber una cosa que con el susto este del minuto se me había pasado. Y es que las arrugas de cuando seáis viejos depende de cómo te emocionas cada 3 segundos. Así que si estás siempre tristón, vas a tener arruga a vinagrá. Y si estás con el núcleo accumbens activado, pues vas a tener... ¿eh? Así que mucho más tersa la piel, ¿sabes? Es tremendo. Es autoridad, es referente, y los alumnos te ven, te miran. Te estoy mirando. ¿Te llamas? Ainhoa, te estoy mirando. Y a todos ellos los veo. A los 63, porque se han ido 2. Es igual. Mirar que ver. ¿Sabes por qué? Porque si te miro, te hago única en mi cerebro. En este momento tan solo existes tú. Y si te miro, te puedo admirar. Y si yo como referente te miro y te admiro algo que tú tienes, tú podrás mirar y podrás admirarlo. Pero si tú tienes algo y yo no te lo miro como referente y no te lo admiro, aunque lo tengas, nunca te lo podrás mirar y admirar. Eso es un maestro. Tiene que saber estar en el cerebro del alumno y el alumno en su cerebro. Y tiene que hacerlos únicos a todos. Es necesario que todos tengan un momento vuestro, aunque sean 60. Es necesario que os tengan en una sensación como que estáis dando la clase para ellos. Fíjate, hoy está dedicando la clase para mí. Se lo preguntas a otro y dice, oh, pues lo ha hecho para mí. Ese es un maestro, una maestra. La mirada como modelo de relación. Por favor, está en francés, subtitulado, son 5 minutos. No os perdáis este corto. Dale, por favor. Bueno, es una forma de transmitir lo difícil que es decirte a ti las cosas que te resultan muy fácil decir a los demás. Yo creo que hemos dedicado mucho tiempo, tanto en psicología como en la maestría, a decir cómo tenemos que comunicarnos con los demás. Yo creo que el error ha sido no saber comunicarse contigo. Algo que hemos visto también en nuestra investigación es que cuando tienes un problema con un alumno determinado, lo primero que tendréis que hacer es hacer un análisis. ¿Qué te pasó a ti como alumno? Si te pasó eso. Porque como no lo hayas resuelto, ese alumno no lo vas a resolver con él. Algo que tiene que hacer el maestro no es creer que cuando cambie la sociedad, el sistema, cuando sean los padres de otra forma, cuando ya vengan alumnos mucho más educados desde casa, cuando cambie el ministro o cuando cambiemos una ley por otra, todo se va a resolver. Entonces, si es así, os tengo que congelar a todos. Y ya si eso os caliento cuando ya se haya resuelto. ¿Qué pasa con los chicos de hoy? Vosotros sois alumnos. Todos ahora sois alumnos. Y algunos hemos sido alumnos toda la vida. Y eso cuenta. Te miras al espejo y te dices, ¿te quieres? ¿De verdad? No de una forma histérica. ¿Te lo dices? Si el profesor no se quiere, ¿cómo va a conseguir enseñar a amar? Que es la primera asignatura de la vida. Amar las matemáticas, amar la lengua, amar. Pensarlo, darle una vuelta. Si seguimos... Ahí está la llave de mi coche. ¿Dónde tengo? ¿Dónde tengo? ¿Me dejo ahí? Gracias. Mirar, a que parecen inocentes ¿a que sí? El pollito y el niño. El niño dice,
pues yo soy pollo. Y el pollito dice, pues yo soy pollo. O pollito. Pero fijaros cuando se miran, cómo puede haber una gran fortaleza entre ellos. No hay nada que nos una más que la mirada. Creemos que vamos a resolver el bullying si los niños se miran entre ellos. Porque en el bullying hay una mala mirada. Se miran mal. Tenemos que enseñar a la gente a mirarse. Tenemos que darnos cuenta que mirarnos no es tan difícil. ¿Os podéis mirar? ¿A que parece la risa primero? ¿O aparece el miedo? ¿O aparece la vergüenza? Miraros, por favor. Miraros simplemente a la pupila. Miraros. Cuando alguien se mira así, es difícil que después le golpee. Lo que pasa es que golpeamos porque no existe la persona. Existe contra el que voy. Y realmente no conocemos. ¿Se enseña en la escuela a conocer a quien tienes alrededor? ¿Se enseña en la escuela que es muy positiva la palabra contaminarse? Si queremos tener una escuela inclusiva, tendremos que enseñar a que contaminarse no es malo. Y si esa contaminación es tóxica, entonces sí. Eso ha sido una verdadera agresión inconsciente, pero como dice la canción, hace tiempo que quiero que sepas que quiero tener algo contigo. Pues eso lo que ha querido decir ahora tú. Lo siento que lo diga así ahora tenéis algo los dos. Los dos tenéis algo. Ya está, punto. Lo he dicho yo y tú. Luego lo reflexionas. Aunque no hay nada más que una... ¿Ves? Ahora es ella la que está enfadada conmigo y tú ya estás mucho mejor. ¿Cómo cambian las cosas? Aunque no hay nada más que una, que ambos miréis a lo mismo. Y eso va por los maestros. ¿Sabéis cuál es el peor cáncer que tiene la enseñanza? La relación de los maestros con los maestros. Ahí hay mucho que hacer. No tan solo son los alumnos. La mirada como esencia de la relación. Si alguien te miró así, tú podrás hacer esto algún día. Y depende cómo te hayan mirado, ese eco se queda en tu conciencia. Es tu autodiálogo. ¿Qué le pasa? Dale, por favor. No, nada mucho. Ahí. Tienes que aprender a leer tu guión vital. Tienes que descubrir lo que hay realmente escrito en él. Solo de esta manera podrás tener conocimiento de ti. Eso se llama autodescubrimiento. No estoy hablando de terapia. Terapia lo haces con otro. Estoy hablando de que tú sepas quién eres. Y tienes que conocer tus miserias como maestro para que puedas conseguir gestionarlas. Me parece que el liderazgo que se necesita hoy en la maestría es el liderazgo intrapersonal. Y no tanto estar en el liderazgo interpersonal, aunque es importante. Pero el liderazgo interpersonal vamos muy bien cuando tenemos el liderazgo intrapersonal. Cuando tú eres un gestor de tus emociones, es muy fácil ser asertivo con los demás, es muy fácil resolver problemas, es muy fácil negociar. Antes decía Rafa algo muy importante, la diferencia entre necesidad y deseo. Por supuesto, en una mediación, lo que tenemos que conseguir es que los agentes que median sepan diferenciar lo que son sus deseos y lo que pueden permitir. Y donde se une la gente es en lo que cada uno puede permitir, no en sus deseos. Los deseos tenemos que dejarlos porque en la mediación tiene que ser win-win, ganar-ganar. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro como docentes. Esta mirada me encanta. Mirar dónde están los libros. Están, pero están al lado. Es como si estuviera diciendo en su casa esa maestra, ya verás tú la que te voy a dar mañana. Me gusta mucho esa mirada. Roberto, nos quedan 10 minutos. Genial. Estos son los universos emocionales. Como veis, dentro de cada universo ya hay sentimientos, afectos, estados de ánimo.
incluso reacciones psicofisiológicas, pero cada uno de ellos tiene el mismo neurotransmisor y tiene la misma respuesta psicofisiológica, aunque con mayor o menor intensidad. Estos serían los desagradables, estos serían los agradables. Os voy a hacer a ver, tengo tiempo para haceros una pregunta. Mirad la vergüenza dónde está, en la rabia. ¿Cognitivamente pensabais que la vergüenza está en la rabia? ¿Dónde la colocaríais? Los que dicen que no. En el miedo, ¿no? El miedo. Sí, si lo colocas en la huida está bien, está en la rabia. O en el asco. En el miedo o en el asco la vergüenza. Pues no. ¿De qué color es la cara de una persona que tiene vergüenza? ¿Y en la rabia? ¿Y en el miedo? ¿Y en el asco? La reacción psicofisiológica es la que nos dice lo que es cada cosa. Y además eso nos ayuda mucho. Cuando yo trabajo a personas que tienen, no fobia social, que eso es otra historia, que tienen vergüenza, por ejemplo, de hablar en público, si trabajo más su rabia que su miedo, mejoran. Porque lo que tienen es mucha rabia del que le mira y mucha rabia sobre ellos por hacer mal las cosas. ¿Me entendéis? El trabajo de la rabia es más interesante clínicamente que el del miedo con las personas que son vergonzosas. Bueno, pues así sucesivamente. Es decir, queremos que sea Por ejemplo, fijaros, el enamoramiento está en la alegría, pero el amor está en la admiración. Por tanto, es distinto estar en un estado de enajenación mental transitoria que dura 15 días, se llama enamoramiento, donde no tendrías que tomar ninguna decisión, tendrías que quedaros en casa sin salir. Es muy peligroso las decisiones que podéis tomar en ese momento, que estar en eso que podemos llamar el amor, ¿no? Bueno. Dale. ¡Ay, 9! Así más. 9. Sigue tú. Al igual que los padres escriben el guión vital del microcontexto, que es la familia, los maestros lo escriben en el mesocontexto, es lo que decía al principio. Vais a ver este vídeo, lo último que os voy a enseñar, pero antes de verlo, quiero que veáis esto. Bien. Mirad, lo que os pido y os invito, y es mi propósito, es que el maestro pueda llenar esta pirámide. El primer escalón sería que fuera una persona que tiene un liderazgo intrapersonal, de él consigo mismo, y así pueda tener una aceptación de su guión vital, también las cosas que han pasado desagradables. Tengo que aceptarme lo que me ha ocurrido y quién soy, y tengo que tener flexibilidad emocional para tener salud mental, ¿lo entendemos? Y cuando un maestro tiene eso, tiene muchas posibilidades de ser uno que está sano en el aula. Y una vez que eso es así, aparece el liderazgo interpersonal y ahí podrá gestionar el clima en el aula, que es el elemento que todas las investigaciones indican que es lo más importante para tener éxito escolar. Gestionar el clima en el aula. Y de esa gestión poder resolver los conflictos que hay en la escuela y poder tener una buena conciliación entre lo que es tu profesión y tu familia y no entrar en un burnout. Y una vez que tenéis esto, que eso es lo que llamamos vinculación emocional consciente, entonces, pues por supuesto luego viene la metodología y los procesos de enseñanza y las estrategias y recursos y las herramientas y las tecnologías y los programas y las habilidades. Claro que sí, pero necesitamos una persona sana y que sea capaz de cuando viene un niño con el pie cambiado, no contaminarse con él, sino poder gestionarlo. Y una vez que tenemos eso, que son los dos primeros escalones, es cuando aparecerá toda la tecnología pedagógica. Esa tecnología pedagógica, sin este escenario del liderazgo intrapersonal e interpersonal, parece ser que puede fracasar. Pues bien, si nos vamos para atrás, quiero enseñaros lo que es el guión vital. Son coreanos. No está subtitulada, pero tampoco hablan. Seguro que no se parecerá a lo que vosotros haríais con vuestros hijos. Pero quiero poneros un mensaje sobre lo que para mí es el guión vital. El guión vital se convierte en una especie de código que está escrito en tu mente y que te regula como ser humano. Y lo que hoy eres es la consecuencia de lo que has vivido. Mirarlo con unos ojos no muy, diríamos, sociales occidentales. Mirarlo como que eso es lo que te pasa a ti. Tu vida se puede resumir en una sucesión de situaciones que has vivido. Vamos a ella. Dale, por favor. ¿Puedes apagar luces?
Por supuesto, el papel que tiene la señora en ese matrimonio no me gusta. Y por supuesto, a lo mejor yo no le enseño a mi hijo a pelear si le pegan un puñetazo en clase. Por supuesto, a lo mejor eso hizo que él suspendiera la selectividad y tuviera que ser militar. Pero fijaros que los padres, como decía antes Rafa, hay un libro muy bueno de Bruno Bettelheim que dice: no existen padres perfectos. Los padres nos podemos equivocar mucho, pero este hombre amó a su hijo. Eso es un maestro, como padre o como maestro, en el micro o en el meso. Todos tenemos estas secuencias de escenas en nuestra cabeza y vosotros sois una segunda oportunidad y podéis dar la vida. A por ello. Bueno, ya estamos sobre la hora. No sé si habría una pregunta así rápida. Comentario, reflexión. Bueno, Roberto, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias Adri, a vosotros. muchas gracias. Y bueno, nos veremos en otra entonces. Venga, ¿vale? nos vemos. Muchas gracias a todos por haber venido. Gracias.